Hola amigos y amigas de Biologando, un programa más de Biologando para todos ustedes. El día de hoy estamos con nuestra colega Tatiana. Ella es una bióloga egresada de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, ¿verdad? Ha hecho una maestría en la Universidad de Missouri, San Luis, en Estados Unidos, y un doctorado en biología aplicada, me parece, ¿verdad? En la Universidad de Zurich, ¿no? En Suiza. Así que bienvenido a nuestro programa, Tatiana. Hola Sandro, buenas tardes. Muy bien. Bueno, el día de hoy un poco te hemos invitado porque entiendo que has logrado publicar una monografía en la cual tú estás dando cuenta de algunas especies vegetales muy importantes en las zonas altoandinas, ¿no? Estamos hablando del Polylepis, y que entiendo, inicialmente se hablaban de más o menos de unas 29 especies y luego de tu trabajo encontramos que hay más de 45 o 45. A ver, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este asunto que has trabajado, que me parece que es un aporte bien importante para los biólogos. Gracias Sandro por la invitación. Sí, bueno, yo durante mis estudios de doctorado, estuve trabajando en la revisión taxonómica del género Polylepis, que es un árbol altoandino. Es uno de los más representativos de lo que es bosques altoandinos a nivel de Sudamérica. La distribución de estos arbolitos está desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y va hasta Bolivia, Chile y al norte de Chile y el norte de Argentina. Ujú. Entonces, durante los 5 años que he estudiado el doctorado, he realizado trabajo de campo visitando diferentes localidades, bosques de Polylepis y ya un poco también familiarizándome con las muestras de herbario, visitando herbarios donde habían más colecciones, ¿no? En lo que es en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Entonces, poco a poco he ido ya conociendo las especies y ya con el tiempo y con la experiencia que uno adquiere, pues va descubriendo cosas nuevas, cosas que antes sabían y que las habían sinonimizado con otros nombres y que ahora las estoy restituyendo como nombres propiamente dichos. Entonces, poco a poco ya uno cuando va trabajando bastante tiempo con una especie en particular o con un grupo de especies, ya puede distinguirlas, digamos, de alguna manera más fácil, ¿no? Entonces, ya uno va cogiéndole las características principales de las especies y va estudiando estas. Mi interés nace en estas especies porque yo he trabajado previamente haciendo evaluaciones de biodiversidad en bosques de Polylepis o queuña, que normalmente le llaman. Y me pareció un arbolito muy interesante por su forma de crecimiento, por sus hojas y por toda la biodiversidad que presenta y que muchos no sabemos que está presente. Hay no gran cantidad de especies alrededor de los árboles de Polylepis. Ahora, una capita te trae el resto. Y en muchos lugares, como en Cusco, por ejemplo, yo Ujú. recuerdo que un día apareció la noticia que en la Plaza de Armas se volaron todos los Ay, animales. sí, Y se entonces corta. era como, ¿qué pasó? ¿No? Y en otros lugares, zonas altoandinas, también han intentado ser reemplazados por otros maderables como el eucalipto. No tengo nada totalmente contra el eucalipto, pero digamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor le encuentras antes de entrar a saber todas las que has visto, cuál es ese valor? ¿Qué aportan en términos del suelo mismo donde están, ¿no? En el ecosistema Ujú. donde ellos se presentan. ¿Qué aportes nos da nuestro... Mira, como has mencionado a Polylepis o a las queuñas, muchas veces incluso los pobladores de las zonas altoandinas prefieren utilizar este eucalipto, digamos, en algunas campañas de reforestación, pero esto viene porque Polylepis o queuña es un arbolito que tiene el tallo bastante retorcido. Entonces, si lo vamos a ver del lado de utilidad para el poblador, pues digamos que solo lo pueden utilizar como leña. Y Ujú. por eso también ha sufrido bastante extracción o hasta ahora sigue amenazado por la extracción antrópica, justamente porque lo usan como leña.
Y bueno, en las campañas de reforestación no es una especie muy querida por el hecho de que no tiene los tallos rectos, ¿no? Que ese sería otro beneficio que le da a los eucaliptos, ¿no? Entonces, otra de las características que tiene los eucaliptos es que crecen más rápido que las quehuñas. Las quehuñas demoran un poco más de tiempo en crecer, pero todo esto si lo vemos del lado de la utilidad de la madera o del mismo arbolito, pero si nos vemos en un contexto ecosistémico, podemos decir que estos son los que protegen las cabeceras de cuenca, ¿no? De donde nace el agua que nos llega a los caños, a las ciudades. Creo que la mayoría de gente pues no, nunca se ha puesto o se ha detenido a pensar de dónde viene el agua, por más que estemos en la costa, de dónde viene el agua, de dónde cae o viene el agua que uno utiliza en un caño. Entonces, eso viene todavía de la parte altoandina, ¿no? De las cabeceras de cuenca de los ríos, y donde Queuña o los bosques de Polilepis cumplen una función muy importante en esa altura de conservación y generación de agua. Ajá, correcto. Ahora tenemos claro. En verdad, cuando uno hace la comparación entre el corto plazo y el mediano, claro, los Polinepi se los lleva de cuenta a todos, incluido al... Claro, porque eucalipto y pino también, porque han sido reemplazados por estas dos plantaciones, ambos tienen el efecto contrario, que ya también absorben bastante cantidad de agua y tienden a generar un cambio en la en el clima local, ¿no? En los climas locales, y tienden a hacerlos más secos. Bueno, ok, perfecto. Bueno, sigamos con tu estudio. Ok, Sí, ¿qué pasó entonces? Tú te propusiste entonces chequear cuáles eran las especies que habían, y entiendo que te sí. encontraste con una cantidad que luego de tu trabajo eran más y algunas tenían que ser hasta redes nombradas, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo, bueno, primero mi intención para la tesis del doctorado era estudiar las especies de Polilepis en Perú, puesto que yo era peruana y entonces tenía más conocimiento de las especies peruanas. Ujú. Pero ya conversando con mis asesores, y uno de ellos, Mijael Kessler, que es justamente el coautor de la monografía, que es también especialista en el género Polilepis, me sugiere que haga la revisión total del género, puesto que Perú era uno de los países que mayor diversidad de Polilepis tenía, pues en ese entonces tenía 19 de las 29 especies, entonces ya no me faltaba, digamos, mucho por estudiar, entonces era más conveniente hacer una revisión del género, que desde la última revisión fue en 1979, entonces ya Ah, hacía falta de una revisión por el tiempo que había transcurrido. ¿No? Aunque en Perú sí se hizo una revisión por Wilfredo Mendoza, si no me equivoco, él la hizo el 2010 o 2009 por ahí. Y bueno, entonces solo de las especies peruanas, pero no en su contexto general. Entonces, por ahí que decidimos evaluar ya todos los polilepis, en todo el género, ¿no? En toda su distribución. ujú. Perfecto. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué de nuevo, por ejemplo, has encontrado en tu estudio? Bueno, primero fue algo difícil familiarizarme con la morfología, con los caracteres que tiene Polilepis, pues al inicio, como todos que ven por primera vez un árbol de kiuña, puede decir que son similares o son iguales, pero poco a poco uno se va familiarizando con los caracteres. Entonces, lo primero que encontré fue que había un poco de... Es como cuando entras a una casa y encuentras el desorden y tú quieres poner el orden, entonces vas revisando cada rincón. Y entonces eso es lo que hice. Revisé cada especie porque en la revisión taxonómica de Simpson del 79, ella había agrupado o tenía especies que tenían una gran distribución. Por ejemplo, Polilepis ericea, que ella decía que estaban desde Venezuela hasta el norte de Bolivia. Tenían una gran distribución geográfica. Entonces empecé a revisar muestras de todos los países donde se encontraba esa especie, y me di con la sorpresa de que obviamente eran varias especies porque los caracteres morfológicos eran muy variables. Entonces,
analizando ya un poco más de muestras que ella, porque ella revisó bastante menos especímenes para ese entonces, que ya se habían incrementado para la fecha que yo empecé a estudiarlos, entonces pude obtener más muestras de los diferentes países. Entonces, viendo las características, pues fui separando, digamos, lo que fue Polylepis sericea. Inicialmente la separé en 5 especies, ya en la monografía todavía se fue separando en más, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, igual hice con otra especie que también tenía un rango de distribución amplia, que también la fui dividiendo en diferentes especies por morfología, y no solamente morfología, porque también hemos evaluado lo que son nichos climáticos, porque los, los arbolitos de Polylepis son muy dependientes de lo que es temperatura y precipitación. Entonces, ahí hemos tratado de hacer un análisis con las preferencias de cada especie y ver si hay alguna diferenciación ahí también, lo cual también ha ayudado a corroborar esa separación que hicimos inicialmente solamente basado en morfología. Luego hemos utilizado este criterio de nichos climáticos, al cual también le hemos incluido algo de geografía, distribución geográfica y vacíos de distribución geográfica, y hemos complementado con lo que es análisis de estomas para ver lo que son los niveles de ploidía en las especies que varían, ¿no? Que hay Ah, una variación claramente observable en las especies de Polylepis. Entonces, todo eso nos ha ayudado a, digamos, a tener un concepto de especie un poco más contundente o más reforzado, ¿no? Y que no solamente es morfología lo que las separa. de acuerdo. No, excelente. Ahora, en tu revisión, ¿tú has encontrado algún tipo de comportamiento, por decirlo de alguna manera, de estas especies respecto al cambio climático? ¿Hay algún... Sí, justo esos, ¿no? Nosotros vemos que hay estudios ya demostrados que las especies de lo que son bosques nublados y en todo lo que es digamos, la gradiente altitudinal, hay movimientos o desplazamiento de las especies, pero Polylepis ya está en la parte más alta. Entonces todavía no hay estudios que nos digan qué es lo que va a pasar, a dónde va a subir Polylepis si ya no tiene a dónde. Eh, Va a ser un efecto puede ser que colonice partes más altas, pero no digamos en la misma cordillera, sino haya un viaje a otras, porque estos árboles se dispersan por el viento. Entonces el viento traslada grandes distancias las semillas, Ujú, pero ahí hay un inconveniente con Polylepis. Polylepis no tiene una germinación fácil, ¿no? Y la viabilidad es muy baja, al menos en las especies que han sido estudiadas, que son pocas hasta el momento. Entonces, ahí también hace falta estudios de la viabilidad de las semillas de varias especies de Polylepis que nos podrían ayudar a prever qué es lo que va a pasar, ¿no? Con la distribución de Polylepis. Ahora, otra cosa que también se ha observado es que no pueden colonizar los pajonales que están alrededor de los bosques por sí solos, porque el cambio en la temperatura y la humedad dentro del bosque al pastizal es fuerte y entonces no logran colonizar. Entonces ellos no pueden crecer en áreas solitos. Por eso es que hay que ayudarlos por esto de las campañas de reforestación, ahora, eso lo pone en una situación entonces muy críticas, ¿sí? muy crítica y complicada, y que lo puede llevar a un problema, digamos, de adaptación, ¿no? Finalmente su adaptación al cambio climático, si se sigue elevando la temperatura, cada vez se va a hacer más Sí, complicada. sí, aunque hay algunos indicios de que tal vez sí podría adaptarse a algo más caliente, ¿no? Ok, ok. Pero que no va a poder moverse como las otras especies. Entonces, ahí hay un pequeño vacío de información, ¿no? Que todavía no se conoce a ciencia cierta qué es lo que puede pasar con estos árboles y en su situación tan vulnerable, ¿no? Y no solamente por el árbol y porque tiene los servicios ecosistémicos como protector de cabeceras de cuenca. Ahí dentro de los bosques de Polylepis también hay especies de aves que son endémicas, que solamente
están en bosques de Polylepis. Entonces, no solo se ve amenazada el árbol o la especie, ¿no? Como tal, sino todo un ecosistema que pueden ser las aves que viven ahí. Qué importante. ¿Y hay alguna especie que ya está en situación amenazada o en vía de extinción o todavía no ha llegado a ese nivel alguna? En lo que son Polylepis, bueno, tenemos, si no me equivoco, más de 9 especies que ya son vulnerables. O sea, varias de las especies están dentro de alguna categoría. Ajá. Puede ser, puede estar en vulnerable, que son creo que como 9 o 10 Ya. y después tenemos las que están cerca a ser endangered, en Ujú. peligro. Alegro. Tenemos en peligro, o sea, sí, en la categorización que también se presenta en la monografía, sí, casi todas las especies tienen un grado de amenaza ya un poco fuerte, ¿no? Vaya, la verdad que me apena escuchar eso, ¿no? Pero bueno, es producto no solamente de cambio climático, sino también por la misma situación que están sometidas por las poblaciones, que Sí, bastante, ajá, sí, bastante amenaza de la parte antrópica, al menos con los que son incendios forestales no controlados. En esta época, agosto, que en la parte altoandina tienden a hacer ese quemar pastos, y el cual escapa el fuego y llega hasta los bosques de Polylepis. Entonces, también es una amenaza latente. Luego tenemos la ganadería, ¿no? El sobrepastoreo que hay en las partes altoandinas, el pisoteo que tampoco permite que germinen las plántulas de los polilepis. Entonces, sí hay varias amenazas que hay que tratar de alguna manera de coadyuvar esas actividades, ¿no? Por ajá. medio de proyectos de conservación, de reforestación. Bueno, felizmente que hay gente preocupada, hay biólogos y instituciones preocupadas por el tema, pero siento que todavía no son una política de Estado ni regional, ¿no? Quizás una buena intencionalidad de alguna autoridad local, pero no necesariamente porque hay detrás una gran estrategia, ¿cierto? ¿No? Sí, bueno, ahora tenemos a ECOAN, que es una ONG que está trabajando bastante en lo que es reforestación y conservación de bosques de Polylepis, que trabaja conjuntamente con Global Forest Generation y Acción Andina, que trabaja en varios países con esto de reforestación. Ah, qué bueno. Y ahí también hay un pequeño detalle que nosotros hemos podido observar con lo que son reforestaciones. No, la mayoría de reforestaciones, si son por iniciativas de gobiernos, ONGs, etcétera, podríamos decir que es una buena tarea, pero en el caso de Polylepis tenemos ahí una observación, digamos, una recomendación que hacer, porque eh, en estos años han realizado reforestaciones con una especie que es Polylepis racemosa, que si bien es cierto, es una de las especies que más ha sido utilizada porque es más fácil de reproducir, resiste más, pero está teniendo problemas o está causando problemas con las poblaciones naturales. Polylepis es una de las especies que hibridiza bastante entre ellas. Entonces, si bien sabemos que al tener individuos híbridos, no son o no tienen reproducción. Entonces, digamos que van a reforestar las zonas aledañas de una especie nativa con esta Polylepis racemosa y van a crear árboles híbridos que pueden tener un tiempo de duración de 100 años que pueda vivir un árbol, pero si no va a tener una regeneración natural porque son híbridos, ese bosque tiene, se podría decir, fecha de caducidad y no va a ser persistente a lo largo del tiempo. Entonces, esa es una problemática también que se debería de abordar en estos programas de reforestación. Que, por ejemplo, Acción Andina, Ecuan, ellos ya han visto esta parte y ya no están trabajando un tanto con Racemosa, sino también están haciendo viveros dentro del bosque con colaboración de las comunidades y entonces están utilizando las especies nativas del lugar. Entonces, lo que es recomendación es que se utilice las especies
de la localidad para reforestar o para las campañas de reforestación de los bosques altoandinos. Claro, Entonces, lo que pasa es que no le preguntan a los que saben, pues, o sea, los que... sí, Entonces, bueno, claro, hace falta también de repente un poquito más de publicidad o de escribir más para hacer llegar ese conocimiento a todas las autoridades o a los que están dentro de esa línea, ¿no? es que, mira, en general, creo que cuando se habla de reforestación y surgen pues las grandes ideas y los grandes cerebros para hacer estas cosas, este, traen, digamos, modelos y metodologías de otros lugares que probablemente son muy viables allá, pero cuando los traen y los someten, entonces es como que, Polilepi, ¿dónde hay Polilepi? Aquí, ya perfecto, trae, pero nadie primero explora, ¿no? En qué lugar es que tú vas a hacer reforestación, si antes hubo ahí, si aledañamente hay, entonces, todas estas cositas que parecen que para algunos es demasiado ocioso, entonces, no, y claro, luego vienen las consecuencias, como las que tú dices. En este Sí, y caso, mira, y te comento, por ejemplo, en Ecuador, la Polilepis racemosa ha sido introducida hace aproximadamente 20 años, justo en estas campañas de reforestación, ujú, y está hibridizando con todas las especies nativas que hay allá. Y, o sea, las han puesto incluso hasta en todos los bordes de carretera aledaños a los bosques nativos. La especie o digamos el morfotipo que han llevado es el del norte peruano que tenemos en Cajamarca. Y esa especie o ese morfotipo está teniendo un problema con un hongo mm, que aún no hay estudios y no se sabe cuál pueden ser las consecuencias de ese hongo si es que llega a infestarse a las especies nativas. O sea, ahorita no puedo decir que va a ser malo o bueno porque todavía no hay estudios, ujú, pero ya es un indicio de que puede ser una amenaza. claro, claro. Bueno, eso es parte de las consecuencias de no hacer esta exploración Ujú. previa, ¿no? Bueno, pero me da mucho gusto que tengas información valiosísima, que un árbol como este que de la noche a la mañana empezó a ser, digamos, eliminado, creo que tiene que recuperarse en la forma que tú estás planteando. La información va a ser valiosa para saber que no todas son la misma cosa, cada una está adecuada a su propio ecosistema, y eso es importante, ¿verdad? Porque sin esa información difícilmente a veces también se pueden tomar buenas decisiones, como la reforestación, por ejemplo, Y el tipo de agricultura que se hace, etcétera, ¿no? Bueno, me parece importante. ¿Tienes algunas láminas que nos muestre de Polilepi para... claro que sí. Bueno, aquí les muestro cómo ha variado o el número de especies nuevas en números aquí a lo largo del tiempo y según las revisiones que han realizado, que se han realizado. ¿No? A través del tiempo. Pero luego ahora tenemos las especies nuevas, justo que se han publicado. Aquí tenemos, por ejemplo, a Polylepis acomayensis, que justo esta es una especie endémica de aquí de Cusco, que se encuentra en Acomayo. Luego tenemos aquí a Polylepis occidentalis, que es también especie nueva que está publicada, y esta se encuentra en el norte peruano, que anteriormente no se sabía, o unos no sabían qué era, y otros la llamaban como Polylepis reticulata, que es una especie que solo se distribuye en Ecuador, pero que por falta de estudios, pues también la llamaban así, ¿no? Reticulata, pero esa es una especie nueva, tiene sus propias características, un nicho climático también diferente. Luego tenemos a Polylepis pilosísima. Esta se encuentra en la zona altoandina de Lima, por ejemplo, ¿no? En Huarochirí y en la parte altoandina. Luego tenemos aquí a Polylepis argentea. Esta, inicialmente yo también la había confundido con Polylepis canoy, que se distribuye entre Cusco, Ayacucho, en Vilcabamba. No, esa también se encuentra ahí en Vilcabamba y en algunas zonas de Cusco, pero la mayor extensión de bosques que yo he visto es en Vilcabamba, en Ayacucho, en lo que es el Parque Nacional de Otishi.
¿no? Cuando fuimos a revisar ahí, a ver la diversidad de los bosques de Polylepis, nos encontramos con este. Y en ese entonces yo le había determinado como Polylepis canoi, que era la que se encontraba registrada para esa zona. Y años después me doy con la sorpresa de que no, que era una especie nueva. Y la peculiaridad, por ejemplo, con esta especie es que es una de las especies que sus parches o sus bosques tienen la mayor extensión que he visto. De todas las especies de Polylepis, generalmente estamos acostumbrados a ver parches pequeños de 1 a 2 hectáreas como máximo, pero en este caso sí son varias hectáreas, son más de 10 hectáreas de bosque, junto con Polylepis canoi y Polylepis serrata. Luego tenemos a Polylepis filzae, que esta la dediqué a John Filza, que ha realizado bastantes trabajos de investigación en lo que son aves en bosques de Polylepis, ¿no? Y esta se encuentra distribuida en Ayacucho Ujú. y en Moquegua, perdón, en Moquegua. Y aquí tenemos a Polylepis sacra. Esta es una especie que fue muy conocida acá en Cusco, en lo que está distribuida mayormente en el Valle Sagrado, por ahí el nombre de sacra. Pero que nunca le habían prestado, digamos, atención porque pensaban que era racemosa. Muchos de los investigadores la conocían y hasta ahora la conocen como racemosa, ¿no? Y una morfotipo de racemosa típico del Valle Sagrado, pero no es una especie nueva y ahora se llama Polylepis sacra, ¿no? Estas serían las 6 especies que les puedo presentar y aquí un poquito de lo que es la distribución altoandina, ¿no? Tenemos especies de Polylepis desde lo que es un bosque montano bajo, que ya, pero por encima de los 1600, 2000, ¿no? Bosque montano, Ujú. que es bastante húmedo. Luego tenemos en la ceja de monte o lo que le llaman también bosque altoandino o también le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, ceja de monte, que son bosques un poco más secos. Y en la parte, tenemos en la parte de los bosques subalpinos o alpinos, que ya están por encima de los 5000 metros. Y ahí tenemos a Polylepis tarapacana, por ejemplo, en la parte sur de Perú y en norte de Chile y Bolivia. Y esta es una de las especies que ha subido más en lo que es elevación, porque llega hasta los 5200, incluso han reportado hasta 5300. Entonces, sí, esto es un poquito algo del... Y como te había comentado, los nichos climáticos, ¿no? Que hemos visto que hay diferenciación. Si, por ejemplo, uno de los valles más diversos en especies de Polylepis se podría decir el Valle del Vilcanota aquí en Cusco, y esta es justamente la representación del mapa, ¿no? Está aquí el valle y tenemos ahí a 6 especies que conviven entre ellas y aquí tenemos lo que es los rangos de elevación, que en algunos coinciden, pero varían en lo que es su precipitación media anual. Entonces, tienen preferencias por la precipitación como por la temperatura. Entonces, eso las hace diferentes y por eso también sus nichos climáticos son diferentes. Ujú, sí, Impresionante. bueno, eso es La por el verdad que bien importante, la verdad, esta especie, ¿no? Te felicito a ti y a los que han estado ayudándote en este trabajo porque nos permite tener un conocimiento que ojalá nos permita recuperarla, protegerla, conservarla y con ella el ecosistema donde ella es parte y brinda servicios muy importantes para todos nosotros, ¿no? Sí, Mm. sí, bueno, esa es la idea, un poquito colaborar con el conocimiento de esta especie y no solo a nivel de la taxonomía, que digamos es algo muy específico, pero sí hay datos de distribución, hay datos de ecología, hay datos de distribución, conservación, estado, se ha hecho la clasificación de conservación de todas las especies. Entonces está bastante surtido en temática, la monografía que espero les sea de mucha ayuda a todos los profesionales que trabajan en este área, ¿no? O en conservación de bosques altoandinos. Muy bien, Tatiana. Hemos estado entonces con nuestra colega, la bióloga Tatiana Boza, que nos ha hablado de Polilepis, la quinoa, que
La verdad es una especie importantísima. A mí me encanta cada vez que he estado en las zonas andinas, en Cusco, me encanta verla. Y además creo que es una información valiosa porque nos está dando también algunas pautas de lo que hay que hacer con otras especies que creo que también están en serios problemas. Así que te felicito, Tatiana, por el trabajo. Vamos a compartir Gracias, Sandra. el enlace de tu monografía para que la gente pueda acceder a ella, Sí, ¿no? esa es la idea, de que todos tengan acceso, está de acceso abierto, así es que todos pueden descargarlo para darle una revisada. Y en especial aquellos que están trabajando con gobiernos locales, con gobiernos regionales, para que basados en ciencia y en información se tomen mejores decisiones y no nos estén Claro, trayendo plantas exóticas de otro lado cuando tenemos así es. las especies. Cuando tenemos, exacto, muy buenas especies nativas aquí. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Sandra. Este ha sido un programa nuevo de Biologando, hablando de polilepis genual, y nos vamos a ver en el próximo programa seguramente con otro tema muy interesante. Así que gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos.